Hola, estimados amigos, feliz día, feliz tarde, donde quiera que te encuentres, te deseo lo mejor, que te vaya excelente. Bueno, hoy hacemos la emisión del compás financiero de la semana del 21 al 27 de septiembre del 2025, que sale por nuestro canal de YouTube y sale también por Washington TV desde Estados Unidos. Pues tenemos una emisión hoy que vamos a dividir necesariamente en dos partes, debido a lo denso del material, debido a la cantidad de información que hay. Sin embargo, debo advertirte que va a ser sumamente interesante porque va a estar muy enfocado en ti, porque básicamente nos han solicitado soluciones, nos han pedido, bueno, Ricardo, ¿y qué hacemos? ¿Dónde estamos parados? ¿Y qué podemos hacer? Muy bien, primero que nada, permíteme recordarte que de quién soy yo. Mi nombre es Ricardo Recheaga, soy un español nacido en Venezuela, que vivió en la época eh, denominada democrática, que en realidad fue una época socialista, con restricción de libertades, tanto económicas como privadas, con suspensión de garantías económicas, tales cuales como libre asociación, libre dedicación a la actividad económica de la preferencia del individuo y cosas por el estilo. Y posteriormente también pues me tocó vivir la época tiránica, la época de la usurpación, porque si bien es cierto que el señor Chávez llegó en 1989 al poder, al poder a través de elecciones, a partir de ese momento se dedicó a desarrollar un sistema, un programa tiránico. Por eso yo lo denomino la época tiránica, otros lo denominarán comunista, y lo hacen por un error de conceptos, porque no están claros en los temas eh, eh, políticos, económicos y de organización socioeconómica. Pero bueno, eso no viene al tema, es una opinión. Yo emigré a España y a Alemania hace 8 años. Tengo viviendo en Alemania ya a este momento casi el mismo tiempo que he vivido en España, de tal forma que conozco muy bien ambas sociedades. Me dedico a las finanzas y al marketing. Eso me exige un constante proceso de aprendizaje y de actualización, el cual les transmito en estas y en las sucesivas emisiones. Por supuesto, no deja de estar bajo la óptica de la economía, pero ojo, no estamos hablando de la economía, el enfoque tradicional de la economía. Mi enfoque es un enfoque sistémico, holístico y desde la óptica conceptual, desde la capa conceptual. ¿Por qué? Bueno, porque está demostrado que los conceptos tradicionales, tanto de la economía como de las finanzas, que no te enseñan en la universidad, sino que tú lo vas aprendiendo a golpes normalmente, ¿no? Eh, eh, y a la experiencia, de manera empírica, a trancas y barrancas, pues realmente son conceptos que están desactualizados, que no aplican, y por eso induce a cometer muchos errores a nuestros amigos, a nuestros clientes y conocidos. Estudié, mis estudios son publicidad y mercadeo. Estudié de primera profesión que comencé a estudiar fue economía, después decidí cambiar por marketing y publicidad, que realmente me parecía algo mucho más apasionante y vibrante. Y luego estudié administración de empresas y hice un máster en gerencia, un MBA. Bien, ¿cómo te voy a ayudar? Pues te voy a ayudar a entender dónde estamos parados, hacia dónde va el mundo, hacia dónde puedes ir tú y qué alternativas de negocios tienes, entendiendo los negocios como generación de flujo de efectivo, protección de ese flujo de efectivo, protección de los riesgos, construcción de patrimonio personal y familiar. ¿Ok? Esta misión, pues como vemos, se llama el compás financiero porque permite esto, ubicarnos y marcar una dirección. Recordemos que una acción sin dirección es caos, pero una acción con dirección, con el conocimiento y el apalancamiento adecuado es libertad. Libertad en términos de capacidad de poder tomar acción, capacidad de poder producir cambios y capacidad de
poder hacer lo que nosotros consideremos que podemos hacer, es decir, alcanzar una vida virtuosa. Indudablemente estamos hablando de conceptos estoicos, por supuesto, esta es digamos, una de mis filosofías eh, básicas que a mí me gusta utilizar como herramienta de gestión personal. Otra herramienta de gestión personal que yo utilizo, de la cual te voy a hacer referencia de base y lo vamos a mencionar en su momento, es Balance Scorecard. ¿Por qué? Porque para mí todo lo que se puede hacer y todo lo que se quiere hacer tiene que ser medido. ¿Y todo por qué? Porque todo lo que puede ser medido puede ser controlado. Entendiendo control como la comparación entre el plan y los resultados. ¿Para qué? Para poder tomar acciones correctivas o para poder repetir aquello que es exitoso y me está conduciendo hacia el destino que yo quiero. ¿Qué destino quiero? Objetivos y metas. Metas son aquellas cosas que yo quiero alcanzar en el corto y mediano plazo y objetivos es aquello que yo quiero alcanzar en el largo plazo. ¿Qué significa? Para mí, concepto de largo plazo y mediano y corto plazo. Muy bien, corto plazo, 1 año, 2 años, mediano plazo, 3 años, 5 años, largo plazo, 10 años, 30 años en adelante. Porque si bien es cierto que yo tengo, como puedes ver, una edad ya interesante, 58 años, me estoy acercando a lo que podríamos llamar pues la cúspide de la vida de un ser humano. Tengo por delante, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la historia familiar y de acuerdo a mi estado actual de salud y hacia mis hábitos, hacia donde yo pienso dirigirme, por lo menos 50 años y espero que Dios así lo permita. Bien, pues concluida mi presentación, te dejo estas láminas para que veas dónde me puedes contactar y de qué manera puedes contactar y qué significa el compás financiero. El compás financiero es una inversión en tu futuro, en el tuyo, en el mío. Que a ti te vaya bien, que a mí me vaya bien y compartamos esto, significa para ambos un buen resultado. Para mí el significado, pues, de lo que significa una buena vida es poder compartir, poder ayudar, poder aprender y poder compartir aquello que aprendo y poder compartir los resultados obtenidos. Bien, aquí están mis servicios, coaching financiero y marketing. Okay. Estamos respaldados por un equipo bastante interesante, profesionales, amigos la mayoría, socios de negocios, okay, que acumulamos una experiencia bastante larga. También muchos de nosotros somos personas que hemos emigrado desde Venezuela hacia varios destinos o desde España hacia otros destinos y estamos basados la mayoría aquí en Alemania. Y también tenemos socios de negocios que vienen de Costa Rica y están basados también aquí en Alemania. La conversación de hoy, pues, abarca, como puedes ver, 4 temas fundamentales, ¿ok? Y vamos a conversar de forma entonces ya de inmediato a abrir qué es lo que vamos a tratar hoy. Bien. Desde la última emisión hasta la fecha han pasado pues cualquier cantidad de situaciones, cualquier cantidad de cosas interesantes, ¿no? Nosotros pues ha venido sucediendo, esperen un momentico que, ha sucedido una serie de cosas bastante que marcan la historia de la humanidad. Yo pienso que este año 2025 y en particular el periodo de agosto a octubre de 2025 va a ser un periodo que va a marcar un antes y un después en la historia reciente, por lo menos quizá durante los próximos 5 años. No sé, tal vez me estoy aventurando demasiado, pero creo que va por aquí la cosa, ¿no? Por varias razones, basado básicamente en lo observado, ¿no? Que es lo que nosotros podemos pensar, ¿no?
que está ocurriendo, ¿no? En Estados Unidos, pues tenemos que hacer referencia a uno de los eventos más importantes, el magnicidio del señor Kirk, que en mi opinión, pues es la expresión de una situación social perdón, violenta en el país, que no ha iniciado ahora, pero sí está tendiendo a crecer y parece que va a crecer de manera pronunciada en los próximos meses. Lamentablemente hay que decirlo, el discurso político no está ayudando a que la situación mejore, a que la situación sea, sea más suave, ¿no? Realmente, ¿no? Bien, por otro lado está el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del Estado de Palestina, algo que debió haber ocurrido en 1949-48. Debió haber ocurrido por segunda vez en 1970, pero no ocurrió. Y uno de los hechos más resaltantes es que Inglaterra los haya reconocido, igual que Australia, que son parte del Commonwealth, y Francia. Estos son, ¿por qué los menciono? Porque son los tres países que, en mi opinión, son los promotores del sionismo, y muy particularmente Inglaterra, promotor del anglosionismo, que es el responsable de la forma como está organizado el sistema financiero, que ha ocasionado desindustrialización de buena parte de nuestros países. Hay desindustrialización en Alemania, hubo desindustrialización en Estados Unidos, aunque el señor Trump pretende revertir eso, al menos en el discurso, al menos en lo dicho. Y hubo desindustrialización en Venezuela, hay un proceso de desindustrialización en el resto de América, excepto Brasil, aparentemente. Honestamente no lo he verificado y lo voy a medir pronto. De momento estoy avanzando con mis proyectos sobre Japón, actualizar la situación de Estados Unidos, Alemania. Y bueno, como bien saben, estoy desarrollando mi libro de balance scorecard para podérselo ofrecer, facilitar esta tecnología de gestión a todos ustedes, ¿no? Bien, está pues la intensificación del bombardeo en Gaza, que con todas las letras esto hay que denominarlo un genocidio, una limpieza étnica, cosas a las cuales no podemos callar. Un fenómeno ante el cual no podemos callar, no debemos callar. La ética cristiana no me permite callar eso y hacer lo que está a nuestro alcance. Muy bien. Luego, pues, tenemos también la bajada, el inicio del programa de bajadas de tasa de interés en, en Estados Unidos por parte de la Fed, que actúa como un banco central, que en realidad, como ya les explicaba en ediciones anteriores, y lo pueden conseguir a base documental en otros sitios web, pues en realidad pues un cartel de bancos privados, ¿no? De tal forma de que el concepto de banco, de banca central en la Fed como tal no es exactamente así, ¿ok? Es básicamente pues lo que hay que tener siempre claro, ¿no? Al respecto, ¿no? Y eso tiene pues una serie de situaciones que hoy no los vamos a mencionar, ¿ok? Tenemos el conflicto Rusia-Ucrania, que se está pretendiendo también escalar a un conflicto OTAN-Rusia. Hay que estar claro en que Rusia no está atacando a OTAN, ni tampoco Europa, no pretende, y ha sido un discurso que usted puede seguir desde 2008 de parte del señor Putin y del resto de sus miembros de equipo, y ha sido coherente y consistente en la declaración de cuáles son sus intereses, cuáles son sus intenciones. No tiene intención y tampoco no hay beneficio en bombardear, en ocupar, en agredir militarmente a Europa. La pregunta es básica.
Y es muy sencillo. ¿A quién se le ocurre atacar a un cliente? No tiene sentido que una empresa, una organización, un país vaya a atacar a sus clientes. Eso es irracional. Sin embargo, el discurso se ha orientado de esa forma y ya el ciudadano europeo, nosotros, en nuestra gran mayoría, ya nos hemos dado cuenta del tema y no estamos dispuestos a que con nuestros impuestos se financie un conflicto que no tiene gran sentido en detrimento de nuestra jubilación, en detrimento de nuestro futuro y el de nuestros hijos. Pues, y de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, por supuesto, pues, y de la ejecución de negocios. ¿Ok? Entonces, pues, esto está trayendo como consecuencia que a nosotros nos está incrementando la factura de la electricidad, la factura del gas, es decir, la energía, que para nosotros significa industria, negocios, calefacción y sostén de vida. Nada más y nada menos. Y es un error manejarse con Rusia de la forma como se está haciendo. ¿Y qué ha hecho Rusia? ¿Cuál ha sido la consecuencia inmediata? Pues ha abierto frentes comerciales en otras latitudes, se ha volcado a Asia. Y decir se ha volcado a Asia es decir, se ha volcado a China. ¿Por qué? Porque China ha sido un país que ha tenido un desarrollo y una ejecución de su plan impecable de protección de su economía, lo cual significa disminución de la dependencia de un cliente, disminución de la dependencia de un mercado, y ha diversificado, como se los presenté yo en oportunidades anteriores, en emisiones anteriores, como China ha venido diversificando los mercados hacia los cuales vende y los mercados de los cuales se provee de materias primas. Y uno de los proveedores más importantes que tiene Rusia actualmente, que tiene China actualmente, es precisamente Rusia, y se acaba de firmar hace unos pocos días un tratado que construye un oleoducto y un gasoducto desde Rusia hasta China. No recuerdo el nombre en este momento, no estoy seguro, Gran Mongolia, pero bueno, bástese con pensar y bástese con decir, es el volumen que se colocaba en Europa, ahora va a bajar a China. Nosotros mismos nos hemos cerrado una puerta de provisión de energía barata. La energía barata, junto con la provisión de materias primas económicas, es la base fundamental para el desarrollo económico de una nación, de un país o de una región. Sin energía barata, sin materias primas baratas, sin acceso a cuerpos de agua baratos y prácticos, no hay desarrollo posible. Bueno, eso es lo que ha hecho Rusia, no ha hecho más nada. Y todo lo contrario a eso es lo que ha hecho Europa. Las autoridades europeas lo que han hecho es perjudicarnos, tan simple como eso. Y por lo tanto nosotros tenemos, como ciudadanos, tenemos que tomar acciones defensivas. ¿Por qué? Porque el resultado de esto, la consecuencia de esto es un empobrecimiento progresivo nuestro. Y aquí viene el tema final de la emisión de esta semana, que va a basarse buena parte en las finanzas personales, y vamos a hablar de cosas, desde elementos básicos hasta elementos muy importantes. Bien, en este momento debo hacer la primera pausa de la emisión, la vamos a retomar para el día de mañana, ¿ok? Vamos a diseccionar la emisión, porque tengo pendiente hablar de las tasas de interés, tengo pendiente hablar del oro, tengo pendiente hablar del mercado de valores y materias primas, y vamos a hablar de finanzas personales, todas las emisiones, la última parte, que las voy a procurar hacer de 45 minutos, o máximo 49, va a hablar 20 minutos de finanzas personales. Todas las emisiones. ¿Okay? Me voy a adelantar en este momento para cierre de esta emisión, y así cierro la primera parte, tasa de interés. ¿Por qué? La tasa de interés es al dinero, a las finanzas y a la economía lo que la gravedad es al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el precio del dinero y es el precio del tiempo.
Y ese precio se ve afectado por el factor fundamental que afecta a todos los precios, pero en particular en el caso de la tasa de interés, lo descuenta en los mercados este concepto que les voy a hablar. Expectativas. Cuando hay expectativas abiertas muy grandes, es decir, prácticamente no sabemos, así la gente en lenguaje llano, pues cristiano, se menciona, no sabemos qué esperar, nuestras expectativas están totalmente abiertas, por lo tanto la percepción de riesgo y de inseguridad es muy elevada y por lo tanto a mayor largo plazo la tasa de interés esperada y exigida en rendimiento en los negocios, como de las inversiones en los negocios, de las inversiones en bonos de deuda, que es préstamos que se le hace a las naciones, y de los ahorristas en la banca y de la banca hacia sus prestatarios, es decir, las personas que reciben intereses, esa tasa de interés tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto y cuanto más incierto es, mayor es la tasa de interés exigida. Eso se llama exigencia base, porque las expectativas son altas. Posteriormente, ¿qué más se exige? Que el tiempo, los periodos de tiempo, de retorno de inversiones, de rescate de bonos, de puesta, de exposición a inversiones en los mercados y de préstamos, por ejemplo, los que son tradicionalmente largos, como los préstamos hipotecarios o préstamos a las inversiones o expansión de inversiones en industria, sean cortos o sufran recortes. Pues. Por eso usted ve que los préstamos hipotecarios ya no son a 30, sino a 25 años. Las industrias masivas de inversión, como la industria de energía, la industria minera, también, por supuesto, la industria de desarrollo de tecnología, las inversiones ya se exige, van recortando pues los periodos de préstamos y de inversión por parte del inversionista. Porque, bueno, el futuro es incierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿por qué y a qué corresponde el incremento de la tasa de interés, el decremento, la reducción de las tasas de interés y el valor del oro, la reducción del precio del Bitcoin y lo que podemos esperar a nivel de los mercados de inversión? Ok, fíjense esto. En una emisión anterior, la última, les hice referencia a dos tipos de inflación. Normalmente se habla en los medios, se habla de la inflación vía precios, marcada o con mayor peso en el costo de la vivienda, en el costo de la energía, el costo de los combustibles, el costo de los alimentos. Son las 4 categorías de gastos a los que las familias y también las unidades de producción o las empresas están expuestas. Cualquier cambio en estos componentes es fundamental, es definitorio para tomar decisiones de expansión, de contracción o mantenimiento o cierre de líneas de negocios, o cierres de gastos, o cambios de modificaciones y ajustes a los planes. ¿Por qué? Porque atentan contra algo muy simple, atentan contra el flujo de caja vía ventas, ingresos brutos, atenta contra el rendimiento del sueldo y los salarios en el caso de los trabajadores, de la familia, la mayoría de las familias, ¿verdad? También de los autónomos o autoempleados. Y en fin de cuentas atentan contra el resultado de las ganancias de las empresas y por lo tanto de la remuneración al accionista. Entonces las empresas, ¿qué tienen que hacer? Tratar cada vez mejor a su accionista, a su inversionista. ¿Por qué? Porque sin el inversionista no hay recursos para inversión. ¿Okay? Y sin recursos para inversión los planes son inviables, no se pueden ejecutar. Porque no hay a quién pedirle el recurso más valioso para iniciar los negocios, que es el financiamiento. Y sobre esto voy a hablar en la etapa de las finanzas personales. ¿Cuál es el componente fundamental de uno de los bloques de la base de la pirámide de protección patrimonial? ¿Ok? Que ya te voy a adelantar, te voy a mostrar para que veas a qué yo me estoy refiriendo.
en este momento. Vamos a ir un momentico a la lámina para decirte, a ver, ajá, aquí, no, vamos aquí. La base de la pirámide patrimonial está construcción de flujo de caja, protección de la salud, cobertura de riesgo y gestión tributaria. El flujo de caja es resultado del sueldo, es resultado de las ventas. La protección de la salud, sin salud no hay nada, es nuestra base. Y la cobertura de riesgos es el aseguramiento de que cualquier problema podamos hacer frente a ello. Y la gestión tributaria, pues indudablemente, es lo que menos se enseña en las academias, lo que menos se enseña en las universidades, lo cual a mí me parece fatal, me parece un error imperdonable que esto no se haga, pero es la verdad, no se le enseña a la gente a gestionar, a racionalizar su pago de tributos y es altamente perjudicial para el ciudadano común. Pero las empresas sí lo hacen. ¿Por qué? Porque las empresas son máquinas de producción de utilidades, máquinas de producción de dividendos y son máquinas de descuento de expectativas. Lo mismo que los mercados. Son máquinas de descuento de expectativas y máquinas de producción de dividendos. Y cualquier cosa que atente contra la producción de dividendos, lo mismo que cualquier cosa que atente contra la producción de utilidades de las empresas, tiene que ser atendido, atacado y resuelto lo más rápido posible. Muy bien. Bueno, de modo que ya esto te va a dar una aproximación de qué vamos a hablar al último momento. Ya sabes cuál es la importancia de la tasa de interés. La tasa de interés no es importante únicamente porque cuando aumenta o cuando baja de modo proporcional aumenta o baja el pago de la tarjeta de crédito, el pago de la mensualidad del coche, el pago de la mensualidad de la hipoteca de la vivienda, y impacta en el futuro también en el pago del alquiler. ¿Ok? Afecta a las inversiones, afecta la toma de decisión del inversionista. La tasa de interés es fundamental, de tal modo que cualquier cambio que se haga allí, cualquier cosa que afecta el precio del dinero, afecta al resto de la economía, afecta todo. Si no se hace de la manera correcta, pues es un error gravísimo que atenta contra la seguridad de las personas, de las familias, de las empresas y que atenta contra el futuro. Y tocar eso es una de las cosas que a mí más me preocupa, porque entonces cuando se hace movimientos no naturales de las tasas de interés, pues contradice las bases de lo que se supone que son las sociedades occidentales, que son sociedades montadas sobre el libre mercado, cuando hablamos de libre mercado, hablamos de libre interacción entre oferta y demanda. Hablar de libre interacción, de oferta y demanda, ciertamente es un poco tonto, un poco inocente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las leyes, los reglamentos, son maneras de incidir en, en los mercados, son maneras de regularlos y son maneras de afectar la interacción entre la oferta y la demanda. Entonces, pues, es incomprensible que un gobierno procure afectar la ejecución de la política monetaria de su banco central mediante presiones de carácter político, mediante presiones de carácter mediático, porque entonces está atentando, uno, contra el nivel de expectativas de la ciudadanía, dos, contra el nivel de expectativa del inversor y tres, contra el concepto básico sobre el cual se está fundando todos los demás acuerdos de esa sociedad, que es eso, lo que hemos hablado ahorita, la interacción libre de la oferta y la demanda.
Por eso aquí viene la pregunta, bueno, pues entonces, ¿de qué clase de mundo estamos hablando? ¿En qué realmente mundo estamos viviendo? Bueno, la respuesta tiende a ser esta. La organización basada en orden, si es que alguna vez existió, es el orden que le conviene a algunos según qué situaciones. Y cuanto más, y de lo que se trata, de, de los agentes políticos, de los agentes económicos, es necesariamente acumulación de poder. Por eso que usted ve que entonces los empresarios y los inversores tienden a saltar de su industria a la política. ¿Por qué? Porque de alguna forma tiene que poner una cura o poner una barrera de defensa a su inversión, a sus negocios. Porque es muy bonito hablar, es muy bonito decir, no, que los empresarios son esto y aquello, pero no considerar que el empresario expone su patrimonio, expone su reputación, expone su nombre, expone su tiempo, su tranquilidad para abrir, iniciar y desarrollar una actividad que está llena de riesgos para que vengan otros agentes a afectar esa inversión y agregarle variables a una ecuación que en el momento en el que se toma la decisión de hacer el desarrollo no estaban en la mesa y por lo tanto abre expectativas porque agrega variables no controlables, a variables desconocidas a la ecuación. Y nosotros tenemos que estar claros en esto. Todo es racional y todo tiene que ser racional, es decir, todo tiene que tener un peso, una ponderación, una medida y tiene que poder ser sujeto y objeto de cálculo para poder entonces estimar el impacto tanto del beneficio como del riesgo y poder estimar también el tiempo en el que nosotros vamos a lograr recuperar esa inversión o ver los frutos de ese esfuerzo. Viéndolo en el ámbito personal, por ejemplo, ¿por qué yo emigro? Emigro con mi familia también. Bueno, por una razón muy simple, y disculpen que lo lleve al ámbito personal, pero es que las cosas tienen que hablarse desde el punto de vista personal para poder de allí saltar hacia visiones más amplias, más generales, más grandes, porque no siempre tenemos los recursos, las herramientas, la formación, la posibilidad de montarnos desde una óptica superior y más bien bajar hacia lo particular, hacia lo privado, ¿verdad? Entonces, oye, muy sencillo porque tú ves que en el futuro, en el largo plazo, no hay posibilidades de un desarrollo de tus hijos. Hablar de tus hijos es hablar de la razón por la cual tú haces un esfuerzo y fundas una familia. Porque desde mi punto de vista muy personal, y estoy seguro que muchos de ustedes que están escuchando esto, ven que lo más bonito, lo más grande, lo mejor que uno puede hacer en la vida es ser padre, ser madre. Es lo más gratificante, lo más grandioso que hay. Y también lo más difícil, es el proyecto más complejo que existe en nuestra vida. Además de desarrollarnos a nosotros mismos constantemente, es decir, de dirigirnos a nosotros mismos, es también la dirección de la familia, es también la gestión de la familia junto con nuestra esposa o nuestro esposo, ¿verdad? Y la gestión y el desarrollo de nuestros hijos y de entregarles competencias para que ellos se puedan desarrollar en este mundo solos y entender que tienen que tener planificación, que tienen que ser capaces de desarrollar objetivos, que tienen que ser capaces de afrontar dificultades, que tienen que ser capaces de ser flexibles, porque no siempre las cosas van a ser como, cuando y dónde lo estimen o lo quieran, pero tienes que ser capaz de lograr las metas que te estás planteando. Y si, entonces, ¿qué hace uno racional? Cuando uno actúa racionalmente, no por impulso, dice, no veo en los próximos 20 años, no veo futuro cierto. Las posibilidades se cierran. Obligatoriamente tienes que salir a buscar un horizonte más amplio en el cual tú te puedas desarrollar, en el cual tu descendencia se pueda desarrollar. Eso es simple, es racional, es básico.
¿Ok? Bien, estimados amigos, me despido en la segunda parte. Gracias por tu atención y espero que nos veamos pronto. Recibe un caluroso abrazo y un cordial saludo. Te habló Ricardo Rocheaga desde El Compás Financiero, emitido por Washington TV.